Bueno, yo creo que nuestro país, a 200 años de su independencia y a 100 años de la contienda revolucionaria, es un país que apenas empieza a aprender a vivir en democracia. Creo que los mexicanos empezamos a aprender a dirimir nuestras diferencias por la vía institucional. Somos un país todavía de instituciones incipientes, pero que ya existen y hay que irlas robusteciendo. Y creo que es un país que ha avanzado mucho en estos 200 años de vida independiente en muchos aspectos. Ha habido una parálisis en la cual yo percibo que no han habido reformas sustanciales, no las grandes reformas que este país necesita para poder crecer más rápido y para poder combatir los muchos rezagos sociales que todavía tenemos. Esas reformas han estado estancadas por casi una década y algunas por más de una década. Nuestro sistema educativo es profundamente disfuncional. Por décadas el sistema educativo mexicano enfatizó la cobertura, que era lo primero que había que hacer, sí, que hubiera escuelas para que todos los niños pudieran estar en las aulas, pero una vez que se conquistó esto, tenemos que pasar al debate sobre la calidad educativa. La herramienta más certera que tenemos para abatir la pobreza y la desigualdad es la educación, es brindarle oportunidades educativas a toda la población mexicana. Y ese es, creo yo, el gran reto que tenemos como país, el gran reto que tenemos como sociedad. Y bueno, y cómo abatir también el tema de la baja calidad educativa, bueno, creo que es profesionalizando al magisterio. ¿Sí? Nuestro país hasta hace 2 años no tenía ningún criterio meritocrático para seleccionar a los maestros. Simple y sencillamente las plazas para maestros se heredaban o se vendían. Y todavía sigue sucediendo en gran parte del país. Afortunadamente ya las plazas para maestros se concursan desde hace 2 años para los maestros de nuevo ingreso. Pero estamos hablando que cada año se concursan alrededor de 30,000 plazas. Hay 1,100,000 maestros. A ese ritmo pues nos vamos a llevar 60 años en renovar toda la planta magisterial. Ha habido una pequeña apertura de parte del sindicato, pero creo que el sindicato tiene que entender que la prioridad son los niños, ¿sí? Y que los derechos laborales que ellos tienen como gremio nunca podrán estar por encima de los derechos que tiene un niño mexicano a recibir una educación de calidad, independientemente si va a una escuela pública de la Sierra Tarahumara. Yo creo que la cultura de un país es de alguna forma el pegamento que nos mantiene unidos, ¿no? Como sociedad. La cultura pues es un reflejo del nivel educativo que tiene el país, por ejemplo la cultura cívica, ¿no? Creo que tenemos que profundizar muchísimo en la cultura cívica, en una cultura ciudadana basada en valores, en ética. Creo que como país tenemos una cultura muy sólida y creo que eso es una ventaja comparativa que tenemos contra otros países, ¿no? Que México tiene una cultura milenaria y eso creo que es una fortaleza que no debemos de descuidar, porque es muy fácil también que la cultura se vaya erosionando y vaya perdiendo muchos de los valores que conformaban su esencia. Bueno, para mí este país requiere muchas reformas. La más importante desde mi punto de vista es la reforma educativa. ¿Sí? Una reforma que eleve a nivel de ley muchas de las cosas que ya refleja la Alianza por la Calidad de la Educación, pero que mientras no sea ley, los gobernadores pueden hacer caso omiso de los mismos, porque al final del día es un acuerdo supralegal entre la Secretaría de Educación Pública y el sindicato. Además, hay otras reformas urgentes, como, bueno, sin duda, una reforma fiscal más profunda que le permita al país tener una recaudación más amplia de impuestos para poder financiar precisamente el gasto social, el gasto educativo. Sí, una reforma política que elimine, desde mi punto de vista, al 100% los legisladores plurinominales. Yo creo que es perverso tener plurinominales, porque un legislador es un representante del pueblo, en el caso de los diputados, o un representante de una entidad federativa, en el caso de los senadores, pero los pluris son representantes de sus partidos.
¿sí? Entonces también yo eliminaría esos. Y concluyo con otras dos que me parecen fundamentales, la reforma laboral. ¿Sí? Nuestro sistema de trabajo en general es sumamente rígido y creo que tenemos que tener un sistema más flexible que permita una más rápida generación de nuevos empleos y creo que también necesitamos una reforma mucho más profunda al sector energético. Entonces creo que tenemos que hacer una reforma a Pemex y a todo el sector energético mucho más profunda que permita que el sector privado participe en la exploración y explotación del petróleo, aun cuando los hidrocarburos sigan siendo propiedad de la nación, pero que permitan la participación del sector privado para hacerlo mucho más eficiente. Y también creo que en la generación y distribución de electricidad también deberíamos, creo que fue una gran movida del presidente Calderón liquidar a Luz y Fuerza del Centro, que era un nido de víboras y un nido de corrupción horrible, pero creo que aunque CFE es mucho mejor que Luz y Fuerza, no tiene la calidad de una empresa de clase mundial. Entonces deberíamos de permitir la competencia, porque también los monopolios estatales son perversos. Y CFE, igual que Pemex, me parecen monopolios estatales perversos.